Buen día, jóvenes. Vamos a continuar las clases. Hemos llegado nosotros a ver, como un repasito, qué es la estadística, las variables, tipos de variables cualitativas, cuantitativas, ¿verdad? Las cuantitativas discretas, continuas, pero también hemos visto cuándo son datos sueltos o no agrupados y datos agrupados. Luego entramos a ver qué son las medidas de tendencia central, que hay muchas. Hay la media, la mediana, la moda, la cual nos puede definir de un conjunto de datos que un valor representa a todos, como la media y la mediana, mientras que la moda pueden ser varios, ¿no? Y luego las medidas de variabilidad, cuánto se dispersan, cuánto se separa, cuánto es el espacio entre un dato y otro, o entre la media y cada valor que se estaba analizando estadísticamente. En estas medidas de variabilidad tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variabilidad, ¿correcto? Y tenían un práctico. ¿Lo hicieron? Hola, hola. Yo recién la adicioné, ingeniero. ¿Sabe que hay alguna posibilidad de poder presentar el práctico para la siguiente clase? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. El práctico era hacer ejercicio, ¿no es cierto? 5, ustedes iban a hacer el levantamiento de datos e iban a realizar las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. ¿Ya? Entonces no les voy a mandar el formulario, les voy a mandar el día martes el formulario para que ahí suban la tarea. ¿Cómo se hace? Ustedes lo desarrollan, los 5 ejercicios, le sacan foto, lo pegan en Word o un PDF y cuando yo les mande el formulario, ustedes ese Word o ese PDF lo suben a ese formulario, nada más. Ahí le va a indicar nombre, apellido, registro y suba su archivo, dice, ¿no? O suba su documento, entonces ya ustedes lo adicionan. ¿Ya? Bueno, será para el día martes entonces. Continuando, hoy toca la clase de gráficas estadísticas. ¿Qué son las gráficas estadísticas? Las gráficas estadísticas son representaciones gráficas, como dicen, gráficas, que ustedes ya están familiarizados en esto. ¿Se recuerdan que han visto, por ejemplo, así, en torta, en pie, en barra? ¿Por qué son separadas o por qué hay algunas que son unidas? Tiene su razón de ser, ya tiene su razón de ser. Ahora bien, estas que son así, circulares o separaditas, máximo tienen que ser 4 porciones. Claro, la gente que no sabe estadística, le presenta a uno un círculo, un pie también se llama, o una torta, como quieran, así redondo, circular. La representa con 1000 divisiones. Eso no está bien. Lo máximo son 4. Si yo, por ejemplo, voy a preguntar los partidos políticos, hay más de 10 partidos políticos, ¿correcto? Más de 10. Entonces, los 3 más votados ocupan estos 3 lugares. Y el resto se va a decir otros. Y ahí entran los 7 que faltan. Así se debe realizar, ¿ya? Y esto se realiza para variables cualitativas que dan información rápida. Ese es uno de los objetivos de las gráficas, porque podemos apreciar, fíjense, gráficamente, observando, decir qué es lo que sucede, este es más, este es menos, ¿no? Comparando con otra, cuál lleva ventaja, cuál disminuye, cuál aumenta. En fin, hacer un análisis estadístico a través de gráficas, ¿ya? Entonces, las distribuciones pueden hacerse de esa manera. Aquí tenemos el gráfico de barras. El gráfico de barras, fíjense que aquí está separado, ¿no? Pueden ser así horizontales o pueden ser verticales, donde en la abscisa, que es el eje X, ¿no es cierto?, es la variable y en la ordenada la frecuencia, ¿ya? El número de veces que se repiten esto. Entonces, este tipo de gráfico lo utilizamos para representar las frecuencias de las categorías de una variable cualitativa, porque por eso está separado. Miren, así representando cuál tiene mayor frecuencia. Este que está más alto, ¿no ve? C tiene la más alta frecuencia. En esta gráfica, C tiene la más alta frecuencia con un 40%. En esta gráfica también, o sea, podemos representarla así de diferentes maneras. Por ejemplo, si de pronto yo estoy viendo, ¿verdad?, los colores, el color A, el color B, el color C y el color D. Esa variable color es cualitativa, ¿lo ven? Cualitativa. Este A es rojo, amarillo, verde, naranja. ¿Cuál es el color que más se repite? ¿Cuál es el que tiene, como dice la teoría, la más alta frecuencia?
¿El seno o no? Sí, o sea, el color verde. Habíamos dicho que A es rojo, amarillo, verde, naranja. ¿Cuál tiene la más alta frecuencia? ¿Cuál es el color que más le gusta a este grupo de personas? El verde. El verde. Correcto, porque yo hago la pregunta y de pronto pongo así la frecuencia. Entonces, aquí al parecer 400 personas les gusta el verde. ¿A cuántas personas les gusta el naranja? A 100. A 100. Así, esa es la forma que me da la información rápida de las gráficas. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas les gusta el amarillo? 200. 300. Exactamente, 300. Habíamos dicho rojo, amarillo, verde, naranja. ¿De acuerdo? Entonces, 300. Esa, al final yo muestro gráfica y les hago una serie de preguntas y ustedes responderían. Es decir, hay que examinar la gráfica, ¿no? Para saber. Y lo mismo sucede con esto. Bueno, ¿se entiende entonces esta gráfica y esta de aquí? La diferencia. Siguen siendo cualitativas, ¿no? Esta distribución, por ejemplo, se puede dar en porcentaje o en valores también. Al igual que esta, pueden ser numéricas, como esta de acá. Ahora bien, miremos esta otra que se llama histograma. Pues los histogramas están pegaditos, ¿lo ven? Las barras están pegaditos. Este es un ejemplo de la distribución de los hijos de unos trabajadores de una empresa de acuerdo a la edad. Entonces, aquí en la abscisa está la edad. Hay niños de 7 años, de 8, de 9, ¿hasta cuánto? Hasta 14 años. ¿Está bien? Yo puedo preguntar aquí, entonces, estos obreros, estos trabajadores, ¿la mayoría tiene hijos de qué edad? De 11 años. 11 años. De 11 años. Y como la barra me da un mínimo y un máximo, yo puedo decir, como dice aquí, se puede observar el número de hijos de mayor edad entre 13 y 14, dice, porque está la mayoría ahí, digamos, ¿no? Pero los que tienen más es como dice de 11 años, ¿ya? Bueno, la variabilidad ya está empleando. Y los de menores son los que están aquí, ¿no? De 7 hasta 8 años, son poquitos, ¿no? Que la mayoría de hijos de los trabajadores están entre 10 y 12 aquí, entre 10 y 12, 11 años, como dice su compañero. Entonces, estos histogramas me permiten la representación de la frecuencia, o sea, cuántos, el número, ¿ya? De una variable, pero que sea de qué manera cuantitativa. Eso no hay que olvidarse. Ya, si yo les doy un conjunto de datos y después le digo, haga la gráfica adecuada. ¿Qué significa eso? Vea si es cualitativo, ¿no? O usa esa o usa esta. Pero si yo le doy datos cuantitativos, ¿cuál va a usar? Esta. ¿Se entendió? Hay otras más, vamos a ver. ¿Está claro? Entonces, siempre la pregunta es, realice la gráfica adecuada. Quiere decir que usted vea si es cualitativa o es cuantitativa y ya puede elegir la gráfica. Entonces, el eje X, aquí la abscisa, el horizontal, se refiere a la variable. Y el Y, el eje Y, se refiere a la frecuencia, que puede estar dada en número o puede estar dada en porcentaje, ¿ya? Cada una de estas barras representa la frecuencia de la variable en la población de estudio o la muestra que ustedes han extraído de una población. Entonces, el histograma se puede construir desde los datos de la tabla de frecuencia. ¿Ya llevaron la tabla de frecuencia con el auxiliar? ¿Ya pasaron? ¿En su auxiliatura hicieron? No, ingeniero. ¿Por qué práctica van? Quedamos en moda, mediana y media. Ah, perfecto. Ya van a entrar entonces, pero no hicieron más que para datos sueltos la media, mediana y moda. Ya, entonces vamos a ver que la próxima semana, el próximo jueves, ¿podemos hacerlo presencial, jóvenes? ¿La clase? Sí, ingeniera. Ya, Sí. por los ejercicios, ¿ya? Porque la teoría está bien, digamos, acá, pero por los ejercicios creo que los jueves va a ser necesario que nos veamos en clase, pues, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, les estoy explicando y se supone que con el auxiliar me acompaña con la parte práctica. Pero hay que nivelarlo. No puedo ir muy adelante y el auxiliar como recién empezó, entonces está bien, él está yendo a su ritmo, ¿no?
pero vamos a ayudarle por lo menos con un jueves. Muy bien. Martes así, virtual, ¿ya? Bueno, polígono de frecuencia. Miren, el polígono de frecuencia es unir los puntos medios del histograma. ¿Cuál es el histograma? Estas barritas. Su punto medio en el centro, ¿lo ven? En el centro, en el centro, en el centro. Unimos nada más con líneas rectas. Unimos. Los puntos medios. Ese es el polígono. Al histograma unimos los puntos medios y nos sale así, miren. ¿Ven? Entonces, esta representación se basa en esos histogramas y solo es útil para variables cuantitativas. Ojo que no vayan a usar para cualitativas, ¿no? En el eje X sigue siendo la variable, el eje Y también sigue siendo la frecuencia, ¿no? Que puede estar dada en números o en porcentaje. Estos puntos nos permiten la unión de las líneas que representan el centro de clase. También algunos libros le llaman marca de clase, el punto del centro, ¿ven? Que tiene un límite inferior y un límite superior, ¿ya? Y el centro de clase es el punto que está en el centro. Bueno, hay muchas gráficas en realidad, jóvenes, pero las que yo le acabo de mencionar hasta aquí son las que vamos a usar, ¿ya? Hay gráficas, por ejemplo, esta que es el diagrama de caja, que muestra, en este caso, de género, ¿no? Mujeres y varones. Y también está contabilizando, ¿no? Aquí la edad. Entonces, este tipo de gráficas, que es diagrama de caja, nos permiten identificar la media, los percentiles, los deciles, mínimo y máximo de la variable. Y sirve solo para cuantitativa. En el eje X permite la población de estudio y el eje Y la variable de estudio, ¿ya? Miren aquí el diagrama de caja donde nos muestra deciles, percentiles, cuartiles. Recordando que los percentiles, ¿no? 25 y 75 en este caso, ¿no? Tenemos el mínimo máximo, ¿ya? Pero hay otros gráficos también. Fíjense que esta es una tarea que tienen que llevarse para resolver para el martes. Saquen los datos y pónganlo en el grupo para que los demás puedan hacerlo, ¿ya? Alguien va a averiguar desde el 2000 al 2021. ¿Qué van a poner aquí? 2000 al 2021. 2001, hay mucho, ¿no? Desde el 2010 sería. Desde el 2010, ¿ya? La tarea es del 2010. Aquí van a poner 2010, 11, 12, 13, 14, 15, bastante. Van a tener que averiguar. ¿Qué van a averiguar? ¿Cuántos alumnos ingresaron a la Facultad de Tecnología? Esa es una información que tienen que recabarla en la facultad, ¿no? Entonces, tienen que saber cuántos y comienzan a poner, ¿ya? Ahora, puede ser así como también por carrera. Es decir, van ustedes a ver por carrera cuántas carreras tenemos en la facultad. Para cada carrera tienen una línea. ¿Cuántos entraron en el 2020? ¿No? 2021, 2022 para la carrera de ingeniería química, para la carrera de petrolera, ¿se entendió? Entonces se arman un cuadrito así como este, le ponen año. 2020, 2021, 2022, 2023, hasta el 2021. Y ponen número de estudiantes, carrera de ingeniería petrolera, carrera de ingeniería electromecánica, carrera de ingeniería química. ¿Se entendió? ¿De todas las carreras? Ingeniero. Y entonces ustedes nada más ponen en la abscisa la variable de año de ingreso. Y en la ordenada la frecuencia, número de estudiantes. Cosa de que la suma de todas las carreras tiene que darme la gráfica inicial, que era cuántos ingresaron a la facultad, ¿ya? Entonces van a aparecer varias líneas. Esos son otros tipos de gráficos muy útiles, por eso es que les pido que hagan esa tarea. Bueno, algunas observaciones. El tipo de gráfica seleccionado va a depender de la variable de estudio. Si ustedes están estudiando una variable cualitativa, ya saben qué gráfico. Si están analizando una variable cuantitativa, también saben qué gráfico. Entonces, el gráfico siempre deben ponerle un título. No lo van a entregar así y nadie lo entiende, ¿no? Porque según el título, como han visto ahí, decía el número de hijos que tienen esos trabajadores, ¿no? Entonces, tiene que tener un título y la identificación de cada eje, es decir, el eje horizontal o la abscisa, ¿qué representa? Representa año, representa edad, ¿no? Representa carreras. Ustedes tienen que definir eso,
¿ya? Y en la ordenada, las veces que se repite. Entonces, en ocasiones resulta más ilustrativo hacer un gráfico que una tabla de frecuencia que ya van a saber hacer. Al igual que las tablas, las gráficas deben ser autoexplicativas, o sea, que uno las presenta y la persona que lo mira debe entender, ¿no? Por eso es que tienen nombre, título, ¿no? Las gráficas, las tablas tienen que tener un título, tienen que tener nombre en las abscisas y en la ordenada. Bien, ¿preguntas hasta acá? Ya, voy a presentar un video un ratito. Soy Yair y en este video vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de gráficos más usuales para poder representar datos. Y vamos a hablar de las características de cada uno. Los más usuales son histograma, gráfica de barras, pictograma, gráfica circular, gráfica poligonal y gráfica de bigotes. Veamos cuál es cada una de las características de ellos. Histograma. Lo utilizamos generalmente para datos que involucran características cuantitativas, es decir, que se pueden representar con números, como metros, años, kilos, grados, cantidad de personas, etc. Sobre dos ejes tenemos que un eje es para colocar los datos y otro para colocar sus frecuencias. Y a cada dato se le asigna un rectángulo que marca hasta dónde llega su frecuencia. Gráfica de barras. Se utiliza para representar datos cualitativos y sus frecuencias, es decir, datos que hablan de una cualidad como color, preferencia por una marca, sí o no, etc. Usamos dos ejes, una para los datos y otro para las frecuencias, con barras rectangulares para señalar las frecuencias de los datos. Pictograma. Es una variante de la gráfica de barras, que en lugar de utilizar las típicas barras rectangulares, usa algún dibujo alusivo a los datos. Gráfica circular. Se usa para expresar los datos en porcentajes, donde un círculo se divide en sectores y cada sector representa el porcentaje de cada dato respecto al total de datos. Gráfica poligonal. Se usa para representar las frecuencias de los datos conforme el tiempo. Se usan dos ejes, uno para el tiempo y otro para los datos. Ponemos puntos en la intersección de los ejes para representar cada dato y unimos los puntos para formar así con el eje horizontal un polígono. Gráfica de bigote. Se indica en esta gráfica la ubicación de los cuartiles y la distribución de los datos en 4 grupos del mismo tamaño, sobre una recta numérica que empieza en el dato menor y termina en el dato mayor. Se marcan los 3 cuartiles y del primero al tercero se encierra en una caja. Este tipo de gráfica se utiliza mayormente para comparar entre 2 o más muestras. Espero que te haya quedado claro cuáles son y cómo se utilizan este tipo de gráficos. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok, un momentito.
Se supone que con un simple vistazo podemos entender la información que nos están dando. Soy Euge de Canal Mitocondria. ¿Alguna vez vieron en las noticias gráficos como estos? Los gráficos son una herramienta visual para representar los datos de una forma clara y rápida. Se supone que con un simple vistazo podemos entender la información que nos están dando. Y también, no menos importante, la información que no nos están dando. En este video les voy a enseñar a interpretar los gráficos más usados, contarles para qué sirve cada uno y les voy a dar algunas nociones simples de estadística. Empecemos por lo primero. La estadística es la ciencia que se encarga del manejo y análisis de los datos. Los científicos obtenemos datos acerca de la naturaleza o la sociedad, los organizamos y analizamos para después formar modelos, tendencias o predicciones basados en ellos. Imaginemos que somos científicos estudiando jirafas y queremos saber de qué factores depende su altura. Dependerá de la altura de sus padres, de su alimentación, de la altura de las plantas donde viven, o será independiente de todas estas cosas. Bueno, podríamos empezar por probar, por ejemplo, si depende de la altura de la madre. ¿Cómo haríamos? Podríamos medir a todas las madres y después medir a sus crías e intentar encontrar una relación. Pero por cuestiones lógicas no podemos medir a todas las jirafas del mundo. ¿A cuáles medimos? Si elegimos una sola familia, por casualidad podríamos haber agarrado una cría excepcionalmente alta o una cría más baja que lo normal. Lo mejor es medir una buena cantidad, donde se incluya todo tipo de alturas, de manera azarosa y sin elegirlas. ¿Están viendo bien? Sí, ingeniera, se puede ver muy bien. La parte de la jirafa que yo medí se llama muestra y se supone que debería representar al total de las jirafas, al cual llamamos población. Entonces, a partir de los datos de la muestra, podemos inferir conclusiones sobre la población. Para que podamos hacer esas generalizaciones, una buena muestra tiene que ser grande, representativa y debe estar tomada al azar. Si no pudimos conseguir una muestra de este tipo, tiene que estar explícito el criterio que usamos. No es lo mismo decir, todas las ratas de Buenos Aires pesan 200 gramos, que todas las ratas macho encontradas en la superficie de las alcantarillas de la ciudad de Buenos Aires en horario nocturno durante la temporada cálida pesan 200 gramos. Sí, es muy específico, pero tener ese dato nos puede ayudar si encontramos algo extraño. Si solo muestreamos machos, nos faltan los datos de las hembras. Si era de noche, se habían alimentado durante el día y quizás estaban más pesadas. Si se muestraron alcantarillas cercanas a un restaurante, iban a tener más acceso a comida y pesar más. O si era invierno, se les dificultaba conseguir comida y bajaban de peso. Y todo así. Otro concepto que es necesario que conozcan es el de variable. Las variables son los datos que estamos midiendo. Pueden ser numéricas, como en el caso de las jirafas, o categóricas, por ejemplo el color del pelaje de un animal, que es un dato que no puedo describir con números, pero sí lo puedo medir. Volviendo a las jirafas, imaginen que medimos 30 familias y tenemos los datos dispuestos de esta forma. ¿Cómo pasamos de esto a encontrar una relación entre las dos alturas? Bueno, uno de los gráficos más comunes en estadística es el scatterplot, diagrama de puntos o de dispersión. Esta forma de presentar los datos consta de dos ejes donde vamos a poner las variables. La variable independiente va en el eje horizontal, que en este caso es la altura de la madre, y la dependiente, o sea, la que queremos explicar, va en el eje vertical. Ahora es la altura de la cría. Ahora, cada punto del gráfico representa un par de datos. Por ejemplo, este. Quiere decir que la madre medía 292 centímetros y la cría 127. Sin saber nada sobre jirafas ni sobre estadística, podríamos decir que mientras más alta es la madre, más alta es la cría. En este gráfico no se pueden unir exactamente todos los puntos con una línea, como lo sería en un gráfico de este tipo, pero sí podemos ver que los puntos siguen una cierta dirección. Esa dirección es la relación entre las dos variables. Hay dos opciones posibles cuando se tienen dos variables, que exista una relación o que sean independientes. Si existe relación, puede ser positiva, o sea, cuando una aumenta, la otra también. En nuestro ejemplo, jirafas bajas tendrían crías bajas y jirafas altas tendrían crías altas. Pero si hay relación negativa, una de las variables aumenta cuando la otra disminuye, y viceversa. Si fuera nuestro caso, madres altas tendrían crías bajas y madres bajas tendrían crías altas. La otra opción es que sean independientes entre sí,
o sea que no hay correlación entre ellas y no podemos decir nada de una conociendo la otra. Si fuera el caso de las jirafas, crías altas podrían tener madres bajas o altas indistintamente, entonces diríamos que la altura de la madre no influye en la altura de la cría. Atención con esto, la relación entre dos variables no significa causa-consecuencia. Déjenme ilustrarles lo que quiero decir. Acá tenemos un diagrama de puntos que relaciona el número de piratas con las temperaturas globales medidas en los últimos años. Veamos que mientras menos piratas hay, más temperatura. Entonces, ¿la ausencia de piratas está causando el calentamiento global? No, claro que no. Miren este otro caso todavía más complejo. En este gráfico vemos cómo variaron los niveles de colesterol en sangre según los años, sobre el cual aparentemente Justin Bieber habría tenido un efecto disminuyente, que fue contrarrestado en 2003 con la invención de Facebook. No tiene sentido, ¿no? Sin embargo, el gráfico nos dice justamente esto. Un último ejemplo y listo porque ya entendieron, pero tenía ganas de poner este. Fíjense la relación entre la cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage, representada por la línea negra, y la gente que se ahoga en piscinas, la línea roja. Van casi de la mano. Miren, en 2008, cuando no hizo tantas películas, los ahogamientos bajaron. Pero volvieron a subir en 2009 cuando Cage hizo Bad Lieutenant. Basta, Nicolás. Está claro que en todos estos ejemplos existe una relación simplemente por azar. No significa que una causó la otra. Por eso es importante ser crítico con los datos que estamos viendo. Las estadísticas nos ayudan a saber cuál es la probabilidad de que un acontecimiento no se deba al azar, pero solo razonando sobre los resultados vamos a sacar buenas conclusiones. Y ya que estamos metiéndonos en el terreno del azar, les cuento que la probabilidad es una medida de la certidumbre acerca de un suceso. En general la medimos en porcentaje. Son las veces que algo ocurre realmente en comparación a las veces que podría ocurrir. Más o menos así funcionan las predicciones meteorológicas. Si hoy hace 25 grados, está nublado y la presión es de 1003 hectopascales, se compara con todos los días que hizo 25 grados, estuvo nublado y hubo la misma presión. Si de 100 días con las mismas condiciones llovió en 85 de ellos, la probabilidad de lluvia de hoy es del 85%. Rara vez se puede asegurar algo al 100%. De hecho, existen fórmulas para saber cuánto porcentaje de confianza tiene un resultado. Generalmente se acepta usar intervalos del 95 o 99% de confianza. Si quieren puedo explicarlo más adelante con la matemática y todo. Me fui un poco por las ramas del tema central, pero era necesario para que se pudiera entender bien. Todavía quedan muchos gráficos y estadísticas por ver, así que suscríbanse y activen la campana para no perderse la segunda parte. Gracias por quedarse, mi nombre es Eugenia y nos vemos la próxima, en otro video de Canal Mitocondria. Muy bien, jóvenes, les voy a facilitar el video y también la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Solamente hemos visto gráficas estadísticas, ¿ya? ¿Alguna preguntita? Bien. No, ingeniero, todo quedó claro. Vamos a abrir las cámaras. Recuerden, quienes abran cámaras son los que tienen asistencia. Quien no abra cámara, bueno, queda con falta, ¿ya? Ingeniera, yo no tengo cámara aquí, pero puedo entrar desde el celular y poner mi cámara. A ver, ¿quién es? No lo veo. Yo soy Arévalo Cervantes Fausto. Ya. Ok, ahorita la anoto. Bien, Sí, quietito. Un ratito nada más. Está con el screen. Tengo el screen, dale con su micrófono por ahí. Ratito más. No cierre porque todavía falta. Charlatana por ahí. Charlatana gratuita. Bien. Ya pueden cerrar si gustan su cámara.
Bueno, jóvenes, a cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que si ustedes se cuidan, van a cuidar a sus familias y así nos podemos cuidar todos, ¿ya? Nos vemos entonces, ¿cuándo? El día Jueves. siendo normal. Virtual. Virtual. Este jueves todavía es virtual. El próximo vamos a hacerlo presencial, ¿ya? Muy bien. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por asistir y por esperar. Van a disculpar que estaba en otra clase y estaban las exposiciones. Nos vemos hasta el jueves, jóvenes. Cuídense.